Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Página Central. Un placer que nos puedan acompañar el día de hoy porque vamos a estar hablando con la Coparmex. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, estamos en un marco histórico en este año 2018 donde hay muchas candidaturas en el marco electoral, desde la Presidencia de la República, gobernaturas, presidencias municipales, pero no todo el tema estriba en eso. El manifiesto México que propone Coparmex en esta oportunidad lo vamos a estar platicando aquí en Página Central en un instante más. Acompáñenos porque nos acompañará el presidente de la Coparmex León, el señor Jorge Ramírez, en un instante más aquí con nosotros. Bien, continuamos aquí en Página Central y permítame presentar a Jorge Ramírez, presidente de Coparmex León. Jorge, placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, vamos a contar a la gente todo este planteamiento que exige Coparmex, de estas propuestas concretas y realistas a candidatos y partidos, que estamos en este marco histórico, le digo yo, porque son demasiadas, un número, estamos hablando de arriba de 800 y tantas candidaturas, que se van a definir el próximo 1 de julio, ¿verdad? Entonces, Jorge, ustedes exponen esto que le llaman Manifiesto México, donde vienen 7 puntos trascendentales que seguramente usted, yo y todos en cualquier reunión social, en fines de semana, en el trabajo, donde sea, lo platicamos, pero acá está bien concentrado y vamos a platicarlo con Jorge. Jorge, platícame de esto. Mira, realmente nosotros, como un sindicato, estamos muy preocupados porque tengamos un entorno que nos permita desarrollar como personas, ¿no? No solamente en el entorno de la empresa, que si bien es cierto es muy importante, claro, es la fuente de los empleos, pero también como personas, ¿no? Y hoy, en este año histórico, vamos a tener la elección más grande que ha habido en la historia de México. Es un proceso electoral sumamente importante, muy polarizado. Los mexicanos no estamos contentos con lo que está sucediendo en el país. Hay un gran desaliento. Todos los indicadores marcan de que de 1977 al 2017 México está mejor. Si tú hablas de índices de pobreza, índices de salud, índices de desarrollo humano, en muchos índices estamos mejor, pero la percepción de la gente, la percepción de todos los ciudadanos es que no estamos bien. Es que nos faltan cosas. No le creemos a la clase política, las instituciones han perdido valor moral y entonces hoy hay un desencanto de los partidos políticos, hay un desencanto de los políticos en lo general y la sociedad tenemos que tener una participación mucho más profunda precisamente para quitar de ese desencanto. La participación, cuando tú hablas de participación, ¿la enfocas solamente al proceso electoral de ir y participar como ciudadano con nuestro voto para poder escoger al candidato o candidata más ad hoc según la apreciación de cada uno de nosotros, o se amplía un poco más a las necesidades generales y responsabilidad que tenemos la sociedad en reclamar de tener gobiernos justos? Realmente la participación debe de ir desde tu casa. Okay. Yo quisiera preguntarnos a tu público, a nosotros, si participamos en el comité de colonos de nuestra colonia, o en el comité de la iglesia, o en el club, o si organizamos algo, si tenemos participación, porque a fin de cuentas eso va generando tejido social. En la medida que todos participemos más, vamos a tener mucho más influencia para que los gobernantes en turno, para que los funcionarios públicos que les toque en su momento regir pues las líneas de trabajo que tenga el municipio, el estado, el país, sí puedan estar acotadas por esta participación. ¿Qué significa eso? Obviamente votar, obviamente ir y elegir quiénes van a ser las autoridades que nos van a gobernar, claro, claro, quiénes van a ser los que van a hacer las leyes, quiénes van a ser los que van a coordinar todo el esfuerzo público. Sin embargo, no se limita a eso. Tenemos que participar en las empresas, tenemos que participar en nuestras colonias, tenemos que tener mucha más participación para ir generando ese tejido social que hoy está tan descompuesto. En la medida que haya más participación de la ciudadanía, pues entonces podremos cambiar este malestar que sentimos. Porque México ha ido avanzando. Si bien es cierto, hay muchas áreas de oportunidad, hemos ido avanzando, pero los mexicanos no estamos contentos con el resultado de este avance. Claro. Y entonces en este sentido, pues tenemos que exigirle a las autoridades, y hoy
que están en campaña, los futuros candidatos, pues que nos digan cómo le van a hacer. Pero no solamente es que vaya de allá para acá, si nosotros también tenemos que levantar la mano y tenemos que externar nuestras preocupaciones. Y el Manifiesto México no es otra cosa que estamos externando desde la Coparmex nuestras preocupaciones a los candidatos. Estamos enumerando 7 demandas en las cuales les pedimos a ellos, a ver, estas son nuestras preocupaciones, dime tú cómo le vas a hacer para resolver estos problemas. Claro, ¿cuál es la propuesta? Porque en este entorno que bien vamos a entrar en el terreno ya de definición de estos 7 puntos, que aquí los tengo, en el terreno de definición, ¿hace falta más políticas públicas? ¿Estamos erróneos en la forma de encarar las políticas públicas? Los partidos políticos, los candidatos, los funcionarios públicos, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los en turno, los que salen, los que ingresan, ¿tienen la idea del déficit en ese sentido que tenemos, donde se pone todo tan borroso y todos tenemos este descontento? Sin duda, las políticas públicas tienen muchísimas áreas de oportunidad. Por ejemplo, en términos de empleo, que es una de nuestras demandas. Hoy no es posible que México tenga el segundo salario mínimo menor de América Latina, comparado con países como Haití. Si tú ves la economía, la potencia, el nivel de empresas, el nivel de economía que tiene México, ¿cómo es posible que tengamos un salario mínimo básico en ese nivel? Y no han habido las políticas públicas que empujen al desarrollo y al crecimiento de los empleos, de los salarios y de los empleos. ¿Qué significa esto? Que nuestro mercado interno pues no es tan sólido. No es tan sólido, no es tan fortalecido. ¿Y qué significa eso? Pues que las empresas tienen menos mercado donde vender y por eso mismo generan menos empleos. Entonces es un círculo que no ayuda de alguna forma a ir generando el desarrollo. ¿Qué estamos diciéndole a los candidatos? Que necesitamos crecer nuestro salario mínimo, que necesitamos por lo menos definir que el salario mínimo alcance para lo básico para una persona. Que no alcanza. Hoy no alcanza. Y el Coneval, que es un ente que marca esos mínimos, pues habla de tener unos ingresos mínimos básicos. Nosotros le estamos exigiendo a las autoridades que nivelemos nuestros salarios, por lo menos de aquí al 20, para que garanticemos que una persona pueda vivir con lo que gana, con un salario mínimo. Sabemos, y muchos empresarios dicen, es que no pagamos un salario mínimo, pagamos 2 o 3 salarios mínimos, entonces ¿cuál es el problema de subirlo? Si de por sí lo pagas mal, pero tiene que ver con la formalidad. Claro. Muchísima gente efectivamente está fuera de la formalidad y entonces tiene ingresos que no reciben prestaciones. Seguro. Que no pagan impuestos tampoco. Y entonces, que no tributan. Que ni tributan ni reciben prestaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que fortaleces o que no fortaleces a México como debieras. Si generas este crecimiento, entonces fortaleces al país. Como que en ese renglón es un hoyo negro, ¿verdad? Claro. Totalmente, y quedamos aislados los que estamos en el marco de legalidad. Es una política pública mal enfocada. Los empresarios estamos solicitando que se cambie. Sí. Que a fin de cuentas... Pero no se entiende, Jorge, de que si el poder adquisitivo aumenta también la capacidad de compra y de consumo por el mismo trabajador. Es decir, es una regla de 3 sencilla. Sí, así es. Así lo pensamos. Es tan complicado en una economía. Yo sé que en México estamos en un entorno global, pero en lo interno. Y digo, no quiero nombrar al candidato que ahora está, que es Andrés Manuel López Obrador, que está procurando trabajar en el producto interno del país y que haya más consumo, por una política bastante proteccionista que pretende establecer, arcaica para mi gusto, es mi opinión, pero oye, como que nos falta esa parte de entender, decir, si tenemos más, gastamos más, y tú empresario, si pagas más a tu trabajador, se lo va a gastar y te va a retribuir a ti también y vas a vender más. Sin duda los salarios tienen que ir de la mano con la productividad. Okay. En la medida que nuestro capital humano, que nuestros trabajadores tengan más formación, más capacidad técnica y más habilidades, podrán aspirar a ir ganando cada vez más. Sin embargo, tenemos que tener un piso, y ese piso tiene que ser digno para que una persona pueda solucionar sus problemas dentro de la formalidad, con prestaciones, con trabajo. También, hablando de políticas públicas, el gasto público. Nosotros pensamos que si bien es cierto la reforma fiscal del 14 fue
un esperpento, no estimula la generación de empleos, no estimula la generación de empresa, lo único que hace es limitar y buscar una política recaudatoria fácil para el gobierno. Pero independientemente que se pueda corregir eso, también tenemos que evaluar cómo se gasta. Y entonces por eso estamos proponiendo generar un Consejo Fiscal Independiente. ¿Qué significa esto? Que haya un órgano autónomo que vigile cómo se gasta el recurso. Porque a fin de cuentas, parte del desencanto que te comentaba es porque nos damos cuenta que hay una cantidad de ladrones que se roban de manera grosera los recursos públicos. Y vemos los casos de Veracruz o de Chihuahua o de Quintana Roo. Y la verdad es que eso nos duele. Y hoy con la información y con la facilidad que tenemos de conocer las cosas, cada vez nos damos cuenta que parte de lo que nosotros pagamos está mal usado. Hay una cantidad de programas sociales, de dispendio, que regalan el dinero, pero que no solamente lo regalan, que lo duplican y lo triplican a los mismos beneficiarios. Y entonces, ¿qué sucede? Que estamos creando a una comunidad de gente que solamente sabe pedir y no sabe producir. Sí. Y entonces los empleos, vuelvo a insistir, ¿cómo se genera riqueza produciendo? Por definición, si no produces, eventualmente te va a faltar dinero. No hay manera de recibir algo si no lo produces. En algún momento va a tronar. Y las políticas populistas que marcan algunos de los candidatos, porque no es solamente López Obrador, sino varios de los candidatos manejan esto de la renta básica universal. Me parece a mí que es muy desafortunado, porque primero no te dicen de dónde va a salir el dinero. Segundo, no te dicen cómo lo van a controlar, porque es una fuente, primero, para politizar el tema, y segundo, de corrupción. ¿Por qué? Pues porque como se manejan beneficios en efectivo, es muy difícil controlarlo. Entonces, tenemos que tener un órgano autónomo fuera de la política partidista que regule cómo se usa el gasto. Que no es de personas, es una institución. Es una institución. Una institución, claro. Institucional. Un tema institucional, ¿no? Y entonces sí estamos preocupados por el gasto. Finanzas sanas y competitividad fiscal. Exactamente. Es lo que te platicaba precisamente. Otro tema que es muy crítico es el tema que te decía de la educación. En la medida que nosotros no tengamos más oportunidades para nuestra gente, va a ser muy poco probable que esta desigualdad tan lastimosa que vivimos, pues la podamos corregir. Si no le damos armas a las personas para que primero tengan más formación, más cultura, y luego tengan más capacitación y más entrenamiento, no vamos a lograr producir y generar riqueza, seguridad. ¿Cómo puedes producir si no sales a la calle tranquilo? Y hoy vemos cómo hay unas policías que están limitadas en cuanto a equipamiento, limitadas en cuanto a recursos, limitadas en cuanto a imagen, instrucción, y limitadas en cuanto a capacitación, y limitadas en un plan de vida y carrera. Hoy ser policía es, yo creo que de los trabajos menos atractivos que hay, ¿sí? O sea, ¿por qué? Pues porque te arriesgas la vida. Nadie quiere entrar, te arriesgas la vida. Te arriesgas la vida, no tienes el equipamiento, te pagan muy mal, no tienes las prestaciones adecuadas y no tienes un plan de vida y carrera. Y no tienes un marco jurídico también que te respalde. Exacto. Entonces necesitamos garantizar que haya, primero que nada, una formación, una academia como tal, que haya una institucionalidad en las policías y que vaya de lo federal a lo nacional un esquema mejor de felicidad. Otro tema fundamental, nuestra cuarta demanda es el Estado de Derecho. No podemos permitir los temas de corrupción. Tenemos que hacer que funcionen los sistemas estatales y nacionales anticorrupción. Tenemos que garantizar que tengan los recursos suficientes, que sean autónomos, que no se politicen, que las fiscalías funcionen como fiscalías autónomas y no que vayan de la mano con los gobernantes, porque a fin de cuentas, si no, pues no funciona. No funciona. Necesitamos que tengan los recursos, los analistas, la gente suficiente para poder ir y perseguir a los que cometen corrupción, porque no es un tema solamente de funcionarios públicos. La corrupción es un tema de poder. Por un lado, el que tiene el poder de pagarle a un funcionario público, y por otro lado, el funcionario público que tiene el poder de gestionar algún beneficio para este funcionario público. Pero aquel que tiene el poder económico generalmente son empresarios. Sin duda. Es decir,
son gente que productivamente han tenido éxito y a través del éxito pues también han entrado en este juego macabro que le llamo yo, claro, de coludirse con las autoridades para generar beneficio propio o algún otro beneficio. Por eso te digo que también. no es un tema solamente de las autoridades, es un tema en el cual hay dos partes. Uno que corrompe y otro que se deja corromper, claro, y que generas beneficios. Eso genera desigualdad, porque en la medida que tienes más poder, tienes más oportunidades y entonces estás generando una desigualdad tremenda. Y los que no tienen oportunidades, ni siquiera tienen oportunidades de corromper. Claro. Y entonces tenemos que cortar de tajo esta enfermedad que tenemos y tenemos que sancionar a todos. Es como cuando hablamos del huachicol, hablando del Estado de Derecho. Bueno, sí, se roban el diésel y los combustibles, sí, de los ductos de Pemex, pero en algún lado los venden. Y no me digan que los venden en los ranchitos, los venden en las gasolineras y se los venden a los transportistas y se los venden a la gente que usa combustible, porque son muchos millones de litros los que se desplazan. Entonces hay una parte que genera el robo y hay otra parte que lo compra. Y tan responsable es uno como el otro. Claro, necesitamos ir y sancionar a todos los que forman parte de esta cadena nefasta en cuanto al... Pero ¿tú crees que pueda quedar en solución o tentativa solución en sanciones justas a aquellos que incurran en este tipo de acciones? ¿Ahí se solucionaría el problema o habría que atacar el tema de raíz? Digo esto para generar una conciencia, porque yo entiendo que aquel que compra el combustible huachicol, seguramente dice, bueno, me ahorro, lo que me ahorre me lo voy a gastar con la familia, me lo voy a gastar en comprarme un auto, me lo voy a gastar en esto, me voy a gastar en esto, pero es un tema ilegal. Pero es un tema ilegal. O sea, es un tema que no tendrías, o sea, tienes que tener una sanción, porque primero que nada, pues estás compitiendo de manera desleal con tu competencia, que es lo menos malo. Claro. Segundo, estás comercializando un producto robado, que es ilegal. Y tercero, la calidad del producto que le das a tus clientes, pues es una calidad que no es. Entonces, de todas, de cara al mercado, de cara al país, de cara al Estado de Derecho, de todos estás fallando. Y entonces tiene que sancionar y les pedimos a las autoridades, primero que vayan y que revisen, por ejemplo, en el caso del huachicol, a Pemex. Los funcionarios de Pemex tienen que estar perfectamente coludidos para que esto suceda. Segundo, que vayan con los maleantes que están ordeñando las tuberías y sacando el combustible y que lo están comercializando. Y tercero, también al mercado que lo usa. Eso es un círculo macabro que no nos ayuda al país, lo tenemos que erradicar de tajo. Lo mismo sucede con el tema de las drogas, ¿no? La comercialización de las drogas ha ido de manera progresiva y alarmante. Y con cada vez drogas que más afectan. Drogas químicas, drogas sintéticas, drogas que realmente le hacen mucho daño a la juventud. Y se está creando un mercado, pero estos, digamos que comerciantes de drogas o comerciantes de huachicol, su manera de hacer negocios es con las armas. Y entonces vemos cómo la cantidad de muertos crecen en todas las ciudades que van creciendo, van teniendo desarrollo. ¿Qué parte de la problemática de inseguridad que hoy vivimos? Que es una buena parte de la problemática de la inseguridad que tenemos. Pero también tenemos que pedirles a los diputados, ¿sí?, que modifiquen los marcos legales para garantizar que no tengamos las puertas giratorias de lo cual se han estado quejando todos los funcionarios públicos, los gobernadores y muchos de los alcaldes, en los cuales dicen que atrapan a un maleante y no tardan más de... Pues acá jefe de la policía lo dijo, de León, acá lo dijo la otra vez acá en el programa, dijo lo mismo, dice, oye, nosotros hacemos nuestro trabajo día con día, pero resulta ser de que así como lo hacemos, a los 2, 3, 4 días ya están en la calle otra vez. Desarrollo regional es otro de los temas que a nosotros nos preocupa mucho. De hecho, nosotros estamos trabajando aquí en el Bajío, en el Corredor Central. Es un tema que ya he comentado en alguna otra ocasión contigo. Estamos buscando alinearse los esfuerzos de Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato para crear la región más competitiva de América Latina. Es cierto que hoy es el motor de México esta zona. La industria automotriz, la industria aeroespacial, la industria agroalimentaria ha estado desarrollándose de manera muy positiva en esta ciudad. Sin embargo, vender más no significa ganar más. Claro. Y hoy la calidad de vida no la hemos logrado transformar en una calidad de vida que sí nos dé respuesta a las necesidades que tenemos.
cada vez tenemos ciudades más contaminadas, cada vez tenemos ciudades con más tráfico, cada vez tenemos ciudades con más problemas. Y entonces tenemos que tener una visión regional y generar un entorno regional que nos permita, primero que nada, subirnos al tren del desarrollo, que los empresarios y los trabajadores puedan subirse a estas cadenas de valor y puedan estar metidos en eso. Y segundo, que no tengamos repercusiones hacia la calidad de vida, que tengamos infraestructura suficiente como trenes interurbanos, plantas de tratamiento de agua que garanticen que la potabilización de las aguas residuales, temas de tráfico, infraestructura, temas de contaminación, temas de regulación, temas de homologación de bases de datos para poder tener el registro de los maleantes. Claro. Por ejemplo, hay un montón de temas. Hoy, en ese sentido, por ejemplo, Eduardo Sojo y Carlos Flores, desde el CIDE, nos están preparando un plan maestro de desarrollo 2050 para el corredor central. Y estamos muy entusiasmados porque pensamos que podemos crecer, pero el área del Bajío no es la única área de México. En el sureste, en el noroeste, en muchas partes de México, en la parte fronteriza, se pueden hacer muchos trabajos para desarrollar zonas regionales, porque no somos islas que trabajamos de manera independiente. Sin embargo, los políticos sí les cuesta mucho trabajo quitarse de su acotación. Claro. Y entonces ellos están muy metidos en su... Entonces tenemos que la sociedad muy empujar... Centralizado. La sociedad tenemos que empujar a que traspasemos estas fronteras políticas, partidistas, y que empecemos a vincularnos para tener unos mejores resultados. Sí, y por supuesto, necesitamos un México incluyente. La desigualdad tan triste que vivimos es una desigualdad que pues no solo es lamentable, es una bomba de tiempo. ¿Tú crees que este tipo de connotaciones de estas 7 demandas que bien plantea la Coparmex, que bien nos estás contando a través de este manifiesto México, crees que pueda coadyuvar a generar una conciencia, en primero social y luego demandante a los candidatos que hoy contienden a un puesto de elección popular? Mira, te platico. Nuestra estrategia primero es ir a atender a los líderes de opinión, al círculo rojo, a los candidatos mismos, que escuchen nuestras voces y nuestras inquietudes. Ya una vez que llamemos, como ya lo hicimos, ya levantamos la opinión, ya hoy nos posicionamos de manera muy importante en cuanto a nuestras preocupaciones, sí, hoy lo que sigue es empezar a trabajar con las redes sociales para ir dando propuestas de solución y que los candidatos nos vayan retroalimentando en función de lo que ellos piensan y tener una comunicación de ida y vuelta para saber qué piensan los candidatos y poder tener manera de evaluar si votamos por ellos o no. Y lo mismo sucede con nuestros colaboradores. Tenemos que permear toda esta información para que nuestros colaboradores también tengan fundamentos reales para saber por quién van a votar. Hoy me parecería muy triste que las propuestas populistas, retrógradas, que van en contra del Estado de Derecho, si no le ayudan al país, ¿por qué vamos a votar por ellos? Claro, claro. Necesitamos propuestas proactivas, propositivas, de vanguardia, de crecimiento, donde tengamos un país con miras altas, donde tengamos un país donde generemos más competencia, generemos más empleo, generemos más desarrollo y no que nos enconchemos y nos protejamos para mantener un status quo que no tenemos. Para protegerse. Y de esta forma endeudar al país y empezar a generar, como cuando vives de la tarjeta de crédito. Cuando tú vas y compras con una tarjeta de crédito, pues se siente muy bien cuando te compras las cosas, pero el problema es cuando las tienes que pagar y luego no tienes cómo pagarlas. Y esos intereses se te van generando y se te van creciendo y llega un momento en que es inmanejable si no te administras. Sí, es depredador de tu economía propia. Sucede lo mismo en un país cuando con estrategias populistas empiezas a regalar dinero sin producirlo, a gastar dinero sin tenerlo. Sí, pues lo sostienes durante un tiempo, pero eventualmente lo vas a tener que pagar. No hay recuperación. Tenemos ejemplos como el de Venezuela. En el caso, ellos, en una economía sumamente boyante, fortalecida por el petróleo, se han encargado en muy pocos años de terminar con un país riquísimo, bellísimo. Sí, y ese es un ejemplo muy palpable porque son latinoamericanos, están muy cercanos, tienen cierta visión cultural similar a la mexicana, pero no es el único.
En cambio hay países en los cuales meten disciplina, meten control, meten productividad, educación, visión de largo plazo, innovación, desarrollo, y van empezando a crecer y van empezando a desarrollar. Es lo mismo en una empresa. Si tú tienes una empresa que tienes un mercado meta ya muy cautivo, que te conformas con abrir todos los días y seguir atendiendo ese mercado meta, pero no innovas, no desarrollas, no trabajas por hacer las cosas mejor, pues es obvio que va a llegar la competencia y cada vez vas a atender menos del mercado meta. Vamos al día de hoy, para ir resumiendo. El día de hoy, este manifiesto México con estos 7 puntos, estas 7 demandas, progresivamente, Jorge, se está acoplando o se está oyendo en cada uno de los candidatos en la responsabilidad que a cada uno le corresponda, por supuesto, pero mejor aún, porque la percepción que existe de la gente es de que no hay propuesta, hay puras descalificaciones. Acaban de iniciar el fin de semana pasado la contienda electoral. Ya todos ya se están anunciando, todos están apareciendo, todos están con sus spots, el INE ya rigió los parámetros para cada uno de los partidos y candidatos, pero resulta ser de que seguimos en la misma mancha de aceite patinando, en las mismas descalificaciones unos con otros y no se escuchan respuestas. ¿Qué avance se puede tener con esto? Me parece lamentable que los candidatos tengan esta posibilidad y por eso nosotros estamos empujando que nos den respuestas. Hemos tenido respuestas de los candidatos, de los 5 candidatos a la presidencia de la República, hemos tenido ya respuestas formales. ¿Las van a incluir dentro de su campaña política? Bueno, ya nos están diciendo que porque la respuesta formal es sí, Jorge, lo atendemos, sí, Coparmex, pero... No. Ellos, ¿qué nos dijeron en las redes sociales? Primero, que recibieron con atención nuestras preocupaciones, que las están analizando y que las discutiremos de manera puntual con cada uno de ellos. Todos nos dijeron, Andrés Manuel López Obrador, Mid, Anaya, Margarita, todos nos dijeron que recibían con beneplácito el que la sociedad externe se pronunciara a través de ustedes. Eso es muy importante. El segundo tema es que nosotros no nos vamos a quedar en esto, sino vamos a provocar comunicación. Nosotros ya tenemos una herramienta que le llamamos, tenemos un hashtag que se llama Va y no va, en el cual cada vez que hay una propuesta por alguno de los candidatos o un posicionamiento por alguno de los candidatos en redes sociales, nosotros ponemos va o no va. Y en ese sentido, pues vamos calificando lo que nos parece bien y lo que nos parece mal, y con eso vamos indicándole a los candidatos qué es lo que estamos esperando y qué es lo que queremos. Por ejemplo, no van pues ir en contra de contratos o de cuestiones que ya están funcionando. No podemos regresar. Oye, que a lo mejor hay corrupción y de por medio, pues vamos a revisar si hay corrupción, y si hay corrupción hay que sancionarlos, pero no podemos ir en contra del Estado de Derecho. Si tenemos un contrato firmado, si tenemos un proyecto como el aeropuerto de la Ciudad de México, no podemos ir atrás, tenemos que ir para adelante. Y no está en tela de juicio la ley, tenemos que cumplir la ley. No podemos ir en contra de los poderes. No puede el Poder Ejecutivo ir por encima del Legislativo. Pero lo que sucede, Jorge, que ese tipo de expresiones de los candidatos de hacer tal o cual cosa, ellos lo hacen con la finalidad de permear en un público, en una sociedad que está netamente harta y de ahí recogen capital político para poder llevarlo al 1 de julio. Por eso también nosotros estamos haciendo una estrategia de permear con nuestros colaboradores toda esta información, para que nuestros colaboradores puedan tener más referencias que solamente unas propuestas mesiánicas de alguien que les dice, oye, porque llegue yo voy a cambiar. Cualquiera, todos los candidatos dicen lo mismo. Claro. ¿Sí? Y entonces no es solamente eso, tienen que darnos respuestas. Pero que la intención no puede quedar solamente. Las intenciones son buenas, pero... No, y aparte, luego tenemos que ver de qué manera, cómo, con qué presupuesto, quién lo va a hacer, cómo lo van a hacer, cómo lo van a estructurar. Todo eso, esas respuestas puntuales, es lo que estamos demandando en el manifiesto, que nos den respuestas a nuestras inquietudes. Nosotros en lo local también estamos preparando, junto con el Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que él y muchas otras organizaciones de la sociedad civil y universidades, estamos preparando un documento en lo local, mucho más aterrizado a problemática de León, de Guanajuato, mucho más enfocado en eso. Y también haremos lo mismo, buscaremos que nuestros colaboradores conozcan nuestras preocupaciones y trataremos de buscar con los candidatos esa interacción de ida y vuelta.
vamos a organizar un debate el día 28 de mayo, vamos a tener foros con cada uno de los candidatos, vamos a buscar la manera de que tengamos mucha información y eso lo vamos a ir permeando con nuestros colaboradores, no con el afán de manipular un voto, por supuesto que no, sino con el afán de que tengan la mayor información posible para que nuestro voto sea responsable. Lo que nosotros necesitamos es que el 1 de julio votemos de manera responsable, sabiendo qué es lo que vamos a encontrar o qué respuesta esperamos del candidato X o Y que nos vaya a contestar. Entonces, en ese sentido, tenemos una responsabilidad muy importante como empresarios, porque como líderes de alguna forma pues, de nuestras empresas, pues tenemos a muchas familias que permear esta información para que el 1 de julio vayan y voten de manera adecuada. Pero no solamente eso, sino que participemos. Hay cantidad de consejos ciudadanos, hay cantidad de trincheras en donde se puede participar. Te decía, en tu colonia, en tu club, en tu iglesia, en donde sea. En tu comunidad. Hay que generar tejido social. Si nosotros generamos ese tejido y participamos y aportamos, siempre tendremos un mejor gobierno. Dicen por ahí que las sociedades tienen los gobiernos que se merecen y sin duda nosotros queremos un mejor gobierno, tenemos que participar más y tenemos que merecernos uno mejor. Seguramente que sí. Jorge, gracias por estar con nosotros aquí en Página Central y vamos a darle seguimiento a estos puntos, vamos a darle seguimiento a los candidatos. Nosotros de hecho lo estamos haciendo a través de las redes sociales, estamos comunicando, estamos interactuando con ellos, llevándole a la gente la información y la postura de cada uno de los candidatos en cualquiera sea su candidatura. Pero importante también escuchar a la sociedad civil, importante también escuchar a las cámaras empresariales e importante es este manifiesto que lo acabaste de desglosar muy exactamente y que es voto de todos y para todos, para un mejor país, para un mejor México. ¿Estás de acuerdo? Es lo que estamos buscando. Yo invitaría a tu importante auditorio a que realmente haga un análisis de qué es lo que más nos conviene, de que busquemos un México mejor, un México con una visión de futuro y que encontremos en los candidatos o que más que encontremos, que busquemos en los candidatos esas respuestas y que votemos porque nos dé esa respuesta de futuro. Jorge, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en Página Central. Muchas gracias. A usted, como siempre, por estar atento y siga atento, porque sigue más información en relación a esta contienda electoral 2018, donde el 1 de julio todos y cada uno de nosotros tenemos el gran compromiso, no solamente votar, sino votar por aquel que nos pueda convencer y que una y reúna todas las condiciones para generar el cambio que México se merece. Nos vemos en la próxima, pásela bien.